En este caso seguimos en la ficha Inicio y vamos a ver las herramientas del grupo Alineación. La verdad que son herramientas que una vez las utilicemos veremos que son bastante visuales, pero aún así las vamos a ir viendo una a una. En esta primera hoja vemos que yo he modificado el ancho de la columna y sobre todo el alto de la fila, más que nada para que se pueda ver el efecto de la alineación. Bueno, selecciono la primera celda y voy a buscar la herramienta alinear en la parte superior. Vengo aquí arriba y alinear en la parte superior, un clic. Y como os decía, es todo muy visual, así que iré seleccionando e iré haciendo clic en las herramientas correspondientes y vamos viendo cómo queda. Alinear en el medio, selecciono esta y esta, si nos fijamos, de forma predeterminada, las celdas de Excel vienen alineadas en la parte inferior, así que esta no se va a notar el cambio porque ya está hecha, alinear en la parte inferior. Es lo mismo que alinear a la izquierda, los textos. Cuando metemos un texto en Excel queda alineado a la izquierda de forma predeterminada. Aún así, le hacemos un clic a la izquierda y aquí la tenemos. En el caso de centrar, en el centro. Alinear a la derecha. Y por supuesto se puede mezclar entre ellas. En este caso, por ejemplo, yo selecciono esta celda y le digo que la quiero centrar verticalmente y la quiero centrar horizontalmente y quedaría totalmente en el centro de la celda seleccionada. Ángulo descendente. Ya pasamos a esta herramienta de aquí que vemos que tiene un desplegable. Ángulo descendente. Ángulo descendente. Perdón, ángulo ascendente y ahora descendente. Si nos fijamos, cuando el texto toma esta posición, la fila automáticamente se hace alta para que podamos ver el texto completo. Texto vertical, por supuesto, lo que hace es colocar nuestro texto en vertical. Si en el caso de que la columna no quisiésemos que sea tan ancha, ya sabemos que podemos venir aquí y modificar su ancho. Girar texto hacia arriba. Seguimos en este desplegable y hacia arriba. ¿Que quiero modificar el ancho de la columna? Vengo aquí y si le hago un doble clic sabemos que se autoajusta. Girar texto hacia abajo. Autoajustamos el ancho de la columna. La última opción que nos aparece en este desplegable, formato de alineación de celdas, si le hago un clic, se abre el cuadro de diálogo formato de celdas en la pestaña alineación. Sería exactamente lo mismo que si utilizase el iniciador de cuadro de diálogo alineación. Vengo aquí, le hago un clic y después ya veremos este cuadro de diálogo. En este caso vamos a las herramientas de aumentar y disminuir sangría, que son estas de aquí. Voy a empezar por aumentar sangría. Si nos fijamos, el texto está alineado a la izquierda y ahora hago un clic y aumenta la sangría, aumenta un espacio. Va aumentando. Si selecciono esta celda previamente yo ya he aumentado las sangrías para poder venir aquí ahora y decirle disminuir. Podría ir disminuyendo hasta que llegase al lateral izquierdo. Siguiente hoja, botón ajustar texto, es este botón de aquí arriba. ¿Y qué sucede en este caso? Vemos que el texto ocupa más de una celda, aunque solo está en la celda A1, como podemos ver en la barra de fórmulas, porque en la celda B1 no hay nada. Imaginemos que en vez de querer hacer la columna más ancha para que quepa el texto, lo queremos de una manera que el texto esté en la misma celda, pero sin necesidad de hacer la columna más ancha. Selecciono la celda y le digo ajustar texto. Si nos fijamos, hace por supuesto el alto de fila más alto para que quepa bien el texto y nos coloca el texto de esta forma. Podría ahora estéticamente decirle que lo quiero centrado dentro de la celda. Siguiente opción y venimos por último a las herramientas de combinar. Sabemos que cuando queremos que el contenido de una celda que ocupa más de una celda lo queremos hacer más grande para que se vea completo, podemos hacer la columna más ancha y así ya no tenemos problemas de que, por decir de alguna manera, nuestro texto invada
las celdas contiguas. Vuelvo a dejarlo como estaba y vamos a ver otras opciones. Lo que vamos a hacer ahora es combinar celdas. Me explico. Tengo esta celda, pero el texto que hay dentro llega desde aquí hasta esta celda. Lo que podría hacer es selecciono esta celda, mantengo presionado el cursor y arrastro hasta esta. Me vengo al botón de combinar y centrar y le hago un clic. Ahora mismo esta celda A1 y B1 se han convertido en una sola celda y además nos ha centrado el texto. Cuando una celda que he combinado en algún momento, por la razón que sea, quiero quitar esta combinación, no sería más que seleccionar la celda, le vuelvo a hacer un clic y si nos fijamos vuelvo a tener el texto aquí. Ahora solucionamos esto. Pero no solo nos permite con las celdas en horizontal, sino que si yo cojo todo esto, selecciono hasta aquí y también selecciono celdas de abajo y le digo combinar y centrar, el texto me lo centra horizontalmente, no verticalmente, pero lo que he conseguido es que todo este rango de celdas seleccionadas se conviertan en una y el texto me lo centra. Si lo quisiera centrar, ya sabemos que viniendo aquí le añado esto y ahora tengo en el centro. En el caso de combinar horizontalmente, por ejemplo, si yo selecciono este rango de celdas hasta aquí y vengo al desplegable de combinar y centrar, vemos que combinar y centrar es la primera opción, como hemos visto, pero tengo combinar horizontalmente. Si yo le doy a combinar horizontalmente, lo que hace es me combina estas celdas que he seleccionado, pero no me centra el texto. Y hay otra cosa importante, le digo deshacer, que si yo, por ejemplo, selecciono este rango de celdas y también las de abajo, cuando venga al desplegable y le diga combinar horizontalmente, no sucede lo mismo que cuando utilizo combinar y centrar. Si recordamos, cuando hemos utilizado combinar y centrar, hemos seleccionado todo un rango de celdas y ese rango de celdas lo ha convertido en una única celda. En este caso hemos seleccionado un rango de celdas, pero si nos fijamos, esta línea de aquí, estas celdas las ha convertido en una sola celda y abajo otra celda. Combinar celdas sería básicamente como el combinar y centrar, pero en este caso no nos centra el contenido. Selecciono el mismo rango de celdas que aquí arriba, me vengo al desplegable de combinar celdas y cuando le hago un clic, me combina todas las celdas que había seleccionado, el rango, pero el texto me lo deja a la izquierda. No sería más que venir aquí y alinearlo a nuestro gusto. Hemos visto al principio que cuando nosotros hemos seleccionado un rango de celdas y lo hemos combinado, si queremos, por llamarlo de alguna manera, descombinarlo, simplemente es darle otra vez a su botón. Lo vuelvo a combinar. Pero también tenemos la opción, en este caso también son celdas que han sido combinadas, de venir al desplegable y decirle separar celdas. O sea que todas las celdas que estén combinadas, cuando las selecciono, volverán a ser celdas independientes. Selecciono y las voy a volver a combinar con la opción combinar celdas. En el próximo vídeo veremos el iniciador de cuadro de diálogo alineación y las posibilidades que hay dentro de él. Pero básicamente a nivel de alineación, como os decía, es bastante visual, solo es cuestión de ir probando.